Voy a dar paso a nuestro siguiente y último conferencista, que seguramente todos ustedes ya están esperando, porque siempre es muy importante escuchar al doctor David Merino Telles. Sé que él no necesita de ninguna manera presentación, sin embargo, me voy a permitir muy rápido hacer de su conocimiento su semblanza. El doctor David Merino es licenciado en Derecho con estudios de contabilidad, estrategia digital, operación y planeación legislativa e inteligencia y contrainteligencia. Diplomado en protección de datos personales, prevención de lavado de dinero, compliance, delitos digitales, derecho procesal y probatorio digital, derecho de las tecnologías y ciberseguridad, maestrante en docencia jurídica, maestro en impuestos, doctor en ciencias de lo fiscal y postdoctorado en diseño de estrategias de crecimiento empresarial. Ha obtenido un doctorado honoris causa en desarrollo empresarial y múltiples certificaciones nacionales e internacionales en protección de datos y seguridad de la información, prevención de lavado de dinero y compliance. Ha sido miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, del Colegio de Contadores Públicos de México y de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, ex vicepresidente de la Comisión de Compliance de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal, fundador y expositor de la Comisión de Compliance de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y de la Comisión de Políticas Públicas y Regulación Digital de la World Compliance Association, Capítulo México. Ha impartido cátedra de posgrado en diversas universidades de México como el ITAM, la UNAM, La Salle y Anáhuac, entre otras, así como en programas internacionales de la Universidad Javeriana de Colombia, la Politécnica de Madrid en España, Viena School Austria, Asobanca en Ecuador, Colegio de Contadores Públicos de Junín en Perú, SEDUCA en Guatemala, FELADE en Panamá, Colegio de Profesionales Universitarios de la Contaduría Pública en Honduras, en la Universidad para la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en Costa Rica y la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Sudamérica en República Dominicana. Es autor de libros como Introducción al Derecho Digital y Tecnológico y de Teoría General del Derecho Digital y ha participado como coautor en 4 obras editoriales. Tiene más de 40 artículos de investigación publicados en diversas revistas y portales técnicos y científicos. Adicionalmente, ha impartido más de 800 conferencias y participado en programas de la ONU, el BID y Banco Mundial. Es autor del proyecto de la Ley General de Economía y de economía datificada y entorno digital y desarrolló los artículos 12 fracciones mm, 11 y 12 del artículo 52 de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Ha sido instructor de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Servicio de Administración Tributaria, Unidad de Inteligencia Financiera, Fiscalía General de la República y Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entre otras instituciones. Fue coordinador general del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión del Laboratorio de Políticas Públicas en Regulación Digital de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la 64 legislatura y miembro del Grupo de Trabajo en Regulación Digital y Ciberseguridad en la 65 legislatura de la Cámara de Diputados Federal. Actualmente asesora a empresas y gobiernos en regulación digital, protección de datos, seguridad de la información y cumplimiento normativo. Es administrador del Código de Ética de la Asociación Mexicana de Ventas Directas, asesor de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios y representante ante la Unidad de Inteligencia Financiera para la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional. Es vicepresidente de Innovación Regulatoria, Seguridad de la Información y oficial de Cumplimiento y Prevención de Riesgos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismos de los Estados Unidos Mexicanos. Es comisionado titular del Comité de Transparencia y Protección de Datos Personales del Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y miembro del Consejo Asesor de Tratados Internacionales del Gobierno de México, acreditado ante la Secretaría de Economía.
De igual manera, es vocal del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas en México y experto técnico en regulación digital del panel científico independiente internacional en inteligencia artificial de la Organización de las Naciones Unidas, vicepresidente de la World Compliance Association México y fundador y director de Top Compliance, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico en Digilatam y correlativo en Iberoamérica de especialistas de regulación digital, inteligencia artificial y ciberseguridad. Pues bueno, sin más preámbulo, pasamos a conceder el uso de la palabra a David. Querido David, muchas gracias y gracias por tu paciencia en nuestro retraso en el programa. No pasa absolutamente nada. Por Buenas supuesto, ya no tardes. tienes límite de tiempo si tú tienes disponibilidad y toda nuestra audiencia tiene disponibilidad, tienes todo el tiempo que tú consideres prudente. Gracias. Bueno, pues, ¿sí me escuchan bien? Sí, sí, ¿todo ¿Sí? bien? Todo bien. Perfecto. Es que te cuento, estoy en Guatemala, entonces, la conexión aquí luego es medio inestable, no porque sea Guatemala, sino porque estoy conectado desde el hotel, entonces a veces falla. Pero bueno, acá estamos, encantado de saludarles. Efectivamente, pues vamos a platicar acerca de varios temas y creo que podemos avanzar. Estuve checando el programa y curiosamente un gran amigo y además mi admirado Gerardo Noches eh, tocó el tema de la organización, la designación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas por parte del gobierno de Trump. Y para no ser repetitivo, porque también ese es un tema importante, decidí variar un poquillo el tema. También verifiqué el programa, lo platiqué con el licenciado Jorge. Bueno, yo no, la verdad es que me ayudaron porque yo venía en vuelo, volando para acá, para Guate, y me percaté de que el tema de la reforma a la LFPORPI, a la ley antilavado, la única entidad que aparentemente lo estaba tocando, pues era el SAT. Y pues en muchas ocasiones no es lo mismo que te lo cuente la autoridad a que te lo cuente alguien que no es la autoridad. En ocasiones parece que estamos viendo la misma ley, estamos leyendo el mismo artículo, el mismo párrafo, pero lo entendemos de una forma muy diferente. Entonces, Patos me son otros. permití, sí, a veces pasa. Te voy a poner un ejemplo y se lo comento a los colegas que están ahí. Sé que finalmente ustedes no son mediadores, pero se incorporó un inciso D dentro de los fedatarios públicos, que son los mediadores privados. Y estaba este tema de, oye, vamos a avisar, no hay que avisar, hay que darnos de alta, cómo le hacemos, por cuándo, etcétera. Muchos de los mediadores, pues acabaron dándose de alta en el SCPLD como si fueran eh, notarios, porque tú entrabas y no existe la opción de darte de alta como mediador, solamente dice, pues, notario y corredor. Y entonces se dieron de alta, así dieron sus avisos y demás. Nosotros les dijimos, espérense. Finalmente entiendo que lo hicieron porque tenían temor de incumplir. Las multas pues son altas. Y nosotros consultamos a la UIF mediante este medio que es la consulta no formal, ¿no? El famoso correo. Y nos contestó la unidad precisamente, oye, pues efectivamente no tienen que darse de alta. Y cuando subimos la respuesta a los chats, porque ya saben, todo el mundo está en los chats especializados en la materia, pues claro que los mediadores que sí se habían dado de alta, que son muchísimos, se querían volver changos, ¿no? Porque ya quedaron ahora obligados a dar el aviso, como si fueran notarios, no son notarios, entonces se tienen que dar de baja y dejar O sea, lo que voy es, a veces la óptica con la que vamos viendo las reformas eh, va cambiando dependiendo el asesor, dependiendo quién lo entienda y dependiendo también la redacción tan buena o tan mala que llega a tener la norma. Entonces, en ese sentido, preparé un material. El material es público. Ya se lo hice llegar al licenciado Jorge López, a su correo. Por favor, siéntanse libres de compartirlo. Es para eso los materiales. Entiendo que hay gente que luego dice que no, porque en los materiales viene el secreto y la propiedad intelectual de uno.
para nada aquí que nosotros los compartimos. Por favor, siéntanse en libertad y pues vamos a darle. Muy agradecido de la invitación y la verdad es que muy honrado de poder convivir con los colegas de los centros cambiarios y transmisores de dinero. Déjenme compartir aquí pantalla. Acá. Ya se está cargando. Listo. Y si lo pongo en completa, se supone que ahí se tendría que ver. Ahí está. Bien. Pues bueno, vamos a arrancar con la presentación. Básicamente, digo, yo sé que muchos de los que están aquí son especialistas. Probablemente algunos no se dediquen al PLD, aunque están dentro del ramo de los centros cambiarios y transmisores de dinero. Y vamos a ver esta reforma a la LEFPIORPI. Para efectos prácticos, yo le sigo diciendo ley antilavado, pero entendamos que es la LEFPIORPI. Con mucho cariño le decimos ley antilavado. Como sabemos, pues en el año 2019 se inicia el proceso legislativo. Este proceso que inicia Santiago Nieto cuando era titular de la UEF, se inicia por dos situaciones principalmente. El primero, pues la visita de Gafi, la evaluación, la quinta ronda que se está llevando ahorita. Originalmente, pues tendría que haber sido hace muchos años. Y segundo, por un tema también de tipologías que Gafi fue identificando y que pues cada vez hacía falta el robustecer lo que sucedió, que son las actividades vulnerables principalmente, o actividades y profesiones no financieras designadas, que técnicamente es el nombre técnico correcto, pero que nuestra legislación en el artículo 17 pues sigue mencionando como actividades vulnerables, con todas las obligaciones que obviamente pues corresponden en el artículo 18. Entonces, básicamente, pues ahí inicia el proceso. Recordemos que vino la pandemia paró todo, incluyendo la visita de Gafi. Pasa la 64 legislatura, pasa la 65, llega a la 66, y entonces ahora sí, como decían, ahí viene Gafi, como ahí viene el lobo, ahí viene Gafi, ahí viene Gafi, ya llegó Gafi. Y entonces, dentro de las adecuaciones y de las recomendaciones que no tenemos mayormente cumplidas, es más, hay una por ahí que aparece hasta como no cumplida, pues está el tema de actividades y profesiones no financieras designadas. Entonces, el senador Javier Corral pues toma todas estas reformas, que eran 14, 15 iniciativas de reforma que había, las procesan, las trabajan legislativamente, se emite un dictamen en la materia y ese dictamen pues se aprueba por el Congreso y el día 30 de junio de 2025 pues es cuando ya queda formalmente concluido lo que es el proceso legislativo y se publica en el Diario Oficial de la Federación, pues el 16 de julio del 2025, entrando en vigor inicialmente, y eso lo vemos al final con los transitorios, el 17 de julio del 2025. Dicen por ahí, salvo algunos puntos, ¿no? Algunos, muchos, puntos que se irán, afinando y trabajando. Ya sé que casi todos somos especialistas, pero por si alguno no lo es, recordemos que el lavado de dinero es este proceso por medio del cual se da la apariencia de legalidad a recursos que provienen de actividades ilícitas, pudiendo ser muchas las actividades ilícitas de las cuales pues, puede venir. Tiene tres momentos: la colocación, la estratificación y la integración, como finalmente lo vamos a ver. Y pues esta legislación tiene por objeto, como lo señala el artículo 2 de la ley, proteger el sistema financiero y la economía nacional. ¿De qué forma? Pues a través de medidas y procedimientos que nos permitan recabar elementos útiles para investigar y perseguir estos delitos, ¿no? El delito principalmente de ORPI, como le conocemos, operaciones con recursos de procedencia eh, ilícita. Aquí están las etapas, para quien no lo conoce. Prometo que ya quedan 30 segundos de aburrimiento para los que son peledólogos. Sí, porque van a decir, este cuate me regresó a PLD1, ¿no? No, yo no, ya me lo acabo. Es nada más un marco introductorio, ¿no? Aquí están las etapas, esta parte de que el dinero se integra al sistema económico, luego del sistema económico pasa al sistema financiero y del sistema financiero regresa al sistema económico, precisamente ya como una ganancia de apariencia lícita, cuando en realidad pues proviene de fondos ilícitos, ¿no?
Dos objetivos de la reforma, pues digamos que el objetivo primordial es cumplir con la regulación internacional y las recomendaciones de Gafi. Nos podemos ir por allá a la 24 y la 25, por ejemplo, pero también la finalidad, pues que ya lo platicamos, de proteger el sistema financiero, ¿no? La estabilidad económica del país, la economía nacional. Obviamente se basa mucho en los temas de actividades y profesiones no financieras designadas. Recordemos que para efectos de PLD, tradicionalmente a ver, muchos dicen que se divide en tres, otros que se divide en cuatro, que es la teoría clásica y la teoría moderna, pero tradicionalmente se divide en sistema financiero, bancario, sistema financiero no bancario, actividades vulnerables, actividades y profesiones no financieras designadas. Hasta ahí llega la teoría general clásica. Hay una cuarta, que ya es un poco más moderna, que ponen como cuarta división o cuarto sector las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque casi todas las legislaciones del mundo les contemplan un apartado muy especial y muy particular. Pero digamos que con que entendamos que es bancario, financiero no bancario y vulnerables, con eso estamos del otro lado, ¿no? Recordemos que también se modifica no nada más esta ley, sino la LEFPIORPI, sino se modifica también el Código Penal en el 400 bis, que también lo vamos a ver. Y dentro de los cambios sustanciales que debemos nosotros entender, y aquí hay un tema importante, aunque la reforma se enfoca mucho más en vulnerables, la ley aplica para todos y todas, recordemos esa parte. Al final del día, pues la ley, el reglamento y las disposiciones de carácter general nos van aplicando para todos y todas. Ya de forma específica, pues tendremos que ir viendo, por ejemplo, las reglas de carácter general, cuáles aplican a qué actividad. Y recordemos que, pues, que en el sector financiero, además, pues tenemos las circulares únicas, ¿no? De distintas cosas, de bancos, de SOFIPOS, de SOFOMES, de todo, y nos van indicando también las normatividades en la materia. Aquí tenemos un tema bien interesante, y ahí se los dejo de tarea a los que les gusta el derecho penal, que hubo una definición en el artículo 2 que es el objeto de la ley. Y el objeto de la ley, si ustedes se acuerdan, primeramente o anteriormente, nos decía, ahí decía en el párrafo, decía, delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, si se acuerdan, ahí estaba. Ahora dice, y los delitos relacionados con estos. Ya varios penalistas están haciendo el análisis porque se sostiene, repito, yo no soy penalista, respeto mucho a los colegas que se dedican a la rama, pero dicen que eso puede violentar lo establecido en la Constitución política. ¿Por qué? Porque al decir y delitos relacionados, se podría estar cayendo en un supuesto en el cual no se están mencionando los tipos penales específicos que podrían aplicar. Y por lo tanto, el hecho de que exista de forma abierta esta definición podría generar un probable catálogo de delitos diverso, y eso violenta obviamente por los principios del derecho penal, y del derecho administrativo sancionador inclusive, que te mencionan, pues es una aplicación estricta, y que en el caso de sanciones puede estar perfectamente especificado el tipo penal, incluyendo pues todo lo que tiene que ver con el sujeto, el objeto, el nexo causal y la consecuencia, ¿no? Esta conducta típica antijurídica, culpable y punible. Entonces, hay algunos otros que no es así, porque finalmente no hay delitos especiales en la LFPORPI, que en cambio, que sí hay, porque obviamente el artículo 62 contempla delitos, que son delitos que no están en el Código Penal, están en la LFPORPI. Pero ese es muy interesante, este tema, este debate que tienen ahorita los penalistas. Entonces, si a alguno de ustedes le laten estos temas así como de debate, y además pues les gusta el derecho penal, este es un buen punto, creo que ahí para que estudiemos. Pero bueno, se incorporan y se modifican algunos conceptos clave, como es beneficiario controlador. Se homologa mucho, obviamente, el tema de materia fiscal, donde se menciona que ya es persona física o grupo precisamente de personas físicas, que directamente o por medio de alguna persona, cliente, usuario, y aquí vienen los verbos, ¿no? El tenga el gozo, uso y disfrute, aprovechamiento o disposición del bien o servicio. Básicamente, digamos que, como me decían por ahí el otro día,
Oye, David, es que fíjate que nosotros estamos en una empresa, pero la empresa, pues no somos accionistas y nos están diciendo que somos los beneficiarios controladores. ¿Tú estás de acuerdo? Digo, la verdad es que no sabía yo por qué les estaban diciendo eso, ¿no? O sea, lo que voy es, los socios, que en realidad eran dos personas, pues simplemente recibían una cantidad fija. Pero lo interesante acá es que la gente vivía, o sea, los que no eran socios, que en realidad eran los beneficios controladores, vivían en una casa propiedad de la empresa, el carro que usaban era propiedad de la empresa, la tarjeta con la que pagan sus gastos es propiedad de la empresa, pero ellos no eran socios ni accionistas. Todavía preguntaban que por qué ellos eran beneficiarios controladores. Pues por eso, que tienes el goce, uso, disfrute, aprovechamiento, disposición de los bienes o servicios o los beneficios que se tienen, ¿no? Recordemos, y aquí es bien importante, una figura que es el mandato sin representación, que en muchas ocasiones nos llega a suceder. Inclusive en materia de transmisión de dinero, yo puedo tener un mandato con alguien. Eh, y les voy a poner casos reales. Tenemos por ahí un cliente en el despacho que es una entidad, es una SOFOM, da crédito, microcrédito para ser exacto, y lo da a comunidades rurales. Y de repente me hablan de hecho, por ese asunto llegaron con nosotros, les gustó y se quedaron, bendito Dios. Pero me dicen, oye David, tenemos un tema. Fíjate que nosotros como SOFOM le prestamos dinero a la gente de un pueblito, a 10 personas de ese pueblito. Microcréditos. Entonces nos tienen que ir pagando 2,000, 3,000, el que más paga son 4,000 pesos al mes. Perfecto, durante un año. Y con eso nos van pagando. El problema es que no hay bancos ahí. El banco más cercano está al menos a una hora y no tienen cuenta de banco. Entonces, para irnos a depositar, pues tienen que viajar 2 horas al menos, una ida y una de regreso, en el mejor de los casos, que a veces que es más tiempo. Y hay un señor en el pueblo que sí tiene cuenta de banco, tiene su aplicación móvil para meterse. Y ese señor es el que nos paga. Es como digamos, el banco o el Oxxo en el pueblo, ¿no? Ese señor es el que nos paga y nos deposita. El tema es que el señor le paga a las 10 personas del pueblo que tiene crédito. Entonces, de repente, pues nos paga 400,000 pesos al año, 600,000 pesos al año. ¿Por qué? Pues porque son las 10 personas por 4,000, pues nos está pagando 40,000 pesos al mes. ¿Qué digo? No es una cantidad enorme, no está probablemente por encima de los umbrales, pero ya que lo sumas por operación recurrente, pues ya es una cantidad interesante. Y resulta que el señor ni siquiera es tu cliente. El señor paga porque el que sí es tu cliente, ni siquiera es tu usuario, es tu cliente, va y le pide que él te pague porque él sí tiene para transferir electrónicamente. Entonces hace la transferencia, a ti te cae en tesorería y además tesorería está vuelta loca porque tiene 10 depósitos al mes de un señor que no saben quién es y que en la referencia viene el nombre de un cliente usuario. Entonces, ¿a qué voy? Este tema del beneficiario controlador se ha vuelto súper complejo en muchas ocasiones y recordemos que hay tres beneficiarios controladores que tenemos que distinguir. El primero es el que es para efectos fiscales, el segundo es el que es para efectos de PLD, pero con fundamento en el artículo 18, fracción 3, y el tercero es el del capítulo 4 bis, artículos 32 bis, 32 bis, ter y quater, que ese es para todas las sociedades mercantiles de este país, sean o no sujetos obligados, hagan o no actividades vulnerables, tienen que identificar al beneficiario controlador. Entonces, este tema del beneficiario controlador, pues es algo importante que tenemos que ir viendo, que tenemos que ir trabajando y que tenemos que ir precisamente, pues dominando, ¿sí? Yo estoy seguro que ya todos ustedes, con la experiencia que tienen, pues saben y conocen por dónde puede más o menos ir viniendo el tema del beneficiario controlador, ¿no? Ya cuando lleguemos al 32 bis, les explico un poquillo cómo lo vemos nosotros. Eh, También lo que se replanteó, esto es lo del beneficiario controlador, que básicamente ya saben, son personas físicas que tengan este uso, goce y disfrute de los bienes o que tengan al menos el 25, del 25% de capital social en adelante o que tengan, que eso se llama umbral de control, o que siguiendo esa cadena de titularidad, pues nos demos cuenta
que tienen el poder de decisión sobre las acciones, sobre los votos en una asamblea o que llevan la administración también de la entidad. David, pero ¿en qué caso las acciones podrían, tú podrías votar con las acciones de alguien más? Sí. Vamos a pensar que aquí, don Jorge me prestó un dinero, yo lo recibo en mi cuenta de banco, a través de diversos mecanismos ya establecidos, yo lo muevo entre cuentas y luego vamos a pensar que lo pitufeo, ¿no? Tipo de lavado, esa tipología que se llama smurfing. Y luego se lo regreso a él en efectivo o se lo regreso vía préstamo de los pitufos, etcétera. O sea, las personas que lo disponen. Por eso se llama smurfing, ¿no? Porque son muchos. Él ya obtuvo su dinero, pero yo me quedé con una deuda. Entonces, le incumplo a propósito. Llega don Jorge, va con un mediador privado. Ahí viene el por qué metieron a los mediadores, por eso estoy poniendo este ejemplo. Va con el mediador privado, el mediador me manda a citar, me hace una invitación para mediar, yo la acepto, ¿sí? Acudo precisamente a la mediación, llegamos a un acuerdo en el cual yo le voy a ir pagando, ¿sí? Con lo cual ese dinero que yo le voy a pagar viene de fuente ilícita, pero le estoy dando la apariencia de legalidad porque una sociedad, en virtud del cumplimiento de un convenio de mediación, pues le va a pagar a la empresa de don Jorge, pero además resulta que dejé una garantía. En garantía que dejé las acciones de mi empresa, que es la deudora, y las metemos a un fideicomiso. ¿Cómo lo hago? Pues con una SOFOM, pues hacemos un fideicomiso de garantía, y ese fideicomiso de garantía y pago sería el tipo de fideicomiso. Lo que hacemos ahí, pues, es precisamente el dejar las acciones en garantía. Y al estar en garantía las acciones, yo cedo lo que es la capacidad de voto, precisamente, a don Jorge para que él pueda votar lo que corresponda a mis acciones. Entonces, eh, ahí, por ejemplo, fíjense todo lo que se puede hacer. Ah, claro, yo no les estoy diciendo cómo lavar lana, es un ejemplo hipotético, ¿ok? Estamos en una sesión académica. Pero ahí, don Jorge obtuvo de regreso el dinero con el que se generó la operación, más la misma cantidad al menos, que pudiera haber inclusive pago de intereses, que va a entrar, pues obviamente, vía el cumplimiento del convenio, ¿sí? Y además va a poder tener el uso, goce o disfrute de bienes, por ejemplo, de situaciones que se puedan generar de mi empresa porque él está bajo el control de las acciones al estar en garantía en un fideicomiso. Entonces gana tres veces por todos lados. Por eso cuando me decían, oye David, ¿y por qué los mediadores? Pues porque ya se determinó que a través de los convenios de mediación se hacen muchas cosas. Inclusive por eso todos los contratos de mutuo que se lleven ante fe pública ahora tienen que avisarse precisamente en materia de prevención del lavado de activos, ¿no? Entonces, ese es el por qué se hicieron varios temas. David, pero también se puede hacer con empresas en quiebra. Sí, nomás que a los concursos mercantiles no los metieron ahorita como vulnerable, pero también hay muchas estrategias con las cuales se puede trabajar con las empresas que tienen o una pérdida fiscal muy grande o inclusive pasivos que no necesariamente son fiscales muy grandes y que a través precisamente de los temas de concurso mercantil se pueden trabajar y determinar temas de recepción y podría haber un lavado de dinero y por eso se tienen que implementar las medidas de prevención. Bien, entonces, digamos que se modifica este tema del beneficiario controlador. Recordemos la definición que hay de cliente-usuario, que es muy sencillo. Clientes con quien tengo el contrato, pues usuario es el que utiliza los servicios, pero que no es el cliente directamente. El ejemplo de toda la vida, pues es una tarjeta de crédito. Yo soy banco, le doy la tarjeta de crédito precisamente al, al, este, al cliente, pero el cliente le da un adicional a alguien más y ese es el usuario, ¿no? Entonces ahí está. Desarrollo inmobiliario. En desarrollo inmobiliario hay colegas que dicen que esta no es una nueva obligación. Yo soy de los que está del otro lado, que decimos que sí. ¿Cómo lo hacemos o cómo lo trabajamos? Pues muy sencillo. Si bien es cierto que anteriormente la ley, en la fracción quinta del artículo 17, decía servicios de construcción y desarrollo inmobiliario,
y nadie entendía cuáles eran los servicios, que pues es distinta la actividad a un servicio como tal. Ahora ya hay una fracción 5, un inciso, una fracción 5 bis, y esa nos define desarrollo inmobiliario, ¿sí? Pero también en las definiciones se incorporó. Entonces, si bien es cierto que el término desarrollo inmobiliario ya existía en la ley, también es cierto que no existía una definición de qué se entendía por un desarrollo inmobiliario ni una actividad vulnerable que fuera específicamente de desarrollo inmobiliario, como ya lo hay ahora, que vamos a ver más adelante, que la actividad vulnerable es la recepción de recursos, específicamente es recepción de recursos. Ahora, ahí viene un tema interesante. Vamos a pensar que yo soy digo, voy a adelantarme un poquito al 17, pero yo soy una persona que vive en los Estados Unidos o que está en Tijuana, pero yo soy de Puebla o de Michoacán o de algún lugar de estos altamente exportador de trabajadores migrantes, y yo estoy mandando dinero a mi localidad, y lo mando a través de un transmisor de dinero, porque pues es lo más sencillo para poderlo hacer. ¿Y qué tal que en los conceptos, por ejemplo, pues por ahí le ponen que es para la construcción de la casa o que es para la compra del terrenito? Ahí ya estamos en un supuesto de actividad inmobiliaria. Entonces, es importante que nosotros veamos que los temas inmobiliarios, además, en las evaluaciones de riesgo, lo que toda la vida sale en rojo, como de altísimo riesgo, es el sector inmobiliario. Entonces, todo lo que pueda ser, digamos, sujeto de inmuebles es de un riesgo alto. Y así es como se ha determinado por las autoridades, ¿no? Ya sabemos que es un PEP, una persona políticamente expuesta, que es esas personas físicas que desempeñan o han desempeñado cargos públicos, tradicionalmente es hasta 2 años para atrás, y las personas pues que están relacionadas precisamente con ellos, ¿no? Lo que es la relación de negocio, aquella que es de manera formal y habitual entre lo que es actividad vulnerable y los clientes de usuarios, ¿no? Y se incorporó la figura de representante encargado de cumplimiento, que es el equivalente al oficial de cumplimiento, pero no le pusieron oficial de cumplimiento para no confundir con el de PLD, con el de sistema financiero. Sistema financiero tradicionalmente, el bancario y algunos no bancarios, pero el que es tradicionalmente es el bancario, requiere la certificación de la comisión bancaria. Recordemos que para vulnerables no se requiere certificación, igual para sistema financiero no bancario en algunos temas como SOFOMES, pues tampoco, pero se recomienda que se tenga. Y antes de que me pregunten, David, yo tengo mi certificación de la bancaria, ¿puedo entonces hacer temas de certificado como si fuera de vulnerable? En mi opinión, no, porque los exámenes son distintos y las preguntas son diferentes. Pero seguramente si ya pasaste el examen de la bancaria, no tendrás tanto problema para pasar el examen del de vulnerables, ¿no? En el sentido que se quieran certificar. Se incorpora la definición de riesgo, que ya sabemos todo, casi todos los que es un riesgo, ¿no? La probabilidad de que algo suceda y tradicionalmente no deseables consecuencias jurídicas. Aplicamos medidas de mitigación, ¿sí? Para convertir el riesgo inherente de la operación o del negocio en un riesgo residual que sea lo más manejable posible. Y de acuerdo a ese EBR o esa evaluación de riesgo que ahora está en las nuevas medidas que tienen que cumplir, las obligaciones del 18 para las actividades vulnerables, tienen que hacer su metodología, obviamente, su manual y tener sistema automatizado. Entonces, ahorita vamos a ver toda esta parte que ya la conocen. Se crea esta que yo les decía, que es la actividad vulnerable de desarrollo inmobiliario, que ojo, la actividad vulnerable no es construir un desarrollo inmobiliario. Si tú vas a construir con la finalidad de venta o renta, no estás en este supuesto. Estás en el de la fracción 5, que es construcción. Específicamente, esta es recibir recursos para hacer el desarrollo inmobiliario. La recepción de recursos es la que es exactamente la actividad vulnerable, ¿sí? No es la construcción, es la recepción de recursos. David, yo ya tenía los recursos, o los levanté Friends and Family antes del 16 de julio. Nada más los voy a disponer. Ah, bueno, pues no es vulnerable aunque hagas un desarrollo inmobiliario, no es vulnerable por esta fracción. ¿Por qué? Porque el recurso ya lo tienes, no estás recibiendo el recurso en ese momento.
Lo que vas a hacer es notificar y construir. Ah, bueno, pues entonces es construcción, será la fracción 5, pero no la 5 bis. Que la 5 bis solo es recibir recursos. Ahí es bien importante el, este, el verbo, ¿sí? Bien, se modificó la de activos virtuales. Yo, la verdad, confieso mi ignorancia. No le acabo de entender cómo le van a hacer. Ahí sí, yo tengo mucha curiosidad de ver la normatividad secundaria para el tema de las operaciones que realicen con ciudadanos mexicanos desde otra jurisdicción. O sea, no entiendo este tema de extraterritorialidad que va a tener, de cómo le voy a hacer para que gente de otras jurisdicciones le avise a la UIF, o yo le tengo que avisar, este, o tal vez si yo soy sujeto de México, que es lo más lógico, soy una entidad no financiera, soy una entidad vulnerable que está comercializando y haciendo este tipo de operaciones con criptoactivos, pero hay ciudadanos mexicanos que están en otro lado. Yo tengo que avisar de los mexicanos que están en otro lado a la UIF, para que la UIF precisamente pues, los vigile, aunque estén en otros países, ¿no? Va a ser interesante el ver cómo se va a manejar esto. Esto viene de algo que se llama regla de viaje, la Travel Rule, precisamente, que la UIF empezó a implementar hace algunos años, no demasiados. Bien, hubo algunos cambios en juegos y sorteos. Ahora pusieron autorizaciones, porque antes nomás decía permisos. Y por ahí salió, ya sabes, el abogado que decía, ah, no, lo que yo tengo es una autorización, no un permiso. Entonces no me aplica. Y ahí venía la que siempre decían, como a mí me tocó escuchar que explicaban en el SAT, ¿no? A ver, cuando tú eras chiquito y le pedías a tu mamá, ¿qué le pedías? ¿Permiso o autorización para ir a jugar? No, pues permiso. ¿Y qué implicaba? No, pues una autorización. Ah, entonces no es lo mismo. Bueno, está bien, no es lo mismo. Y aunque ya existe la jurisprudencia que dice que la ley no es diccionario, materia de derecho administrativo, ya lo pusieron. Sea permiso, sea autorización, ya entra en la 1. La 2, instrumentos de almacenamiento de valor. Aquí hay un tema bien interesante. Para todas las personas que son fifís, dirían por ahí, que tienen una tarjeta que es medio fifí o bastante fifí, que es una tarjeta de servicios que tiene por ahí un legionario romano como logotipo. Ojo, la tarjeta de servicios de Amex no le expide una entidad bancaria, le expide una entidad, una sociedad mercantil. Es una actividad vulnerable. No es una SOFOM ni es un banco. Y esa tarjeta de servicios le bajaron el umbral, que esa es una parte bien importante. El umbral de aviso quedó como en 145,000 pesos al mes, lo cual quiere decir que si ustedes pagan más de 145,000 pesos en su tarjeta, sí o sí se va a enterar la UIF de lo que están ustedes pagando, lo cual no tiene nada de malo, a menos que estés declarando ingresos menores. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, pues yo recibo 100,000, nada más declaro sobre 100,000, pero pues ahora va a llegar el aviso de que te gastas 150,000, ¿no? La pregunta interesante va a ser, ¿y de dónde están saliendo esos 50,000 restantes? Discrepancia fiscal. No es un tema de lavado de dinero, es un tema fiscal, tributario, pero que va a salir derivado de esto. ¿Por qué? Porque ya hay criterio por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de que no pasa nada, o sea, no hay una violación a la ley si el área de auditoría del SAT recibe información de la central de vulnerables, que depende de la jurídica, o al revés. Inclusive recuerden que hay una parte, que eso mucha gente no lo sabe, todo el mundo cree que solamente la central de vulnerables es la que ve estos temas de recepción de información y no es cierto. Las administraciones locales también tienen facultad de hacer revisiones y requerimientos en materia de vulnerables de PLD. Y auditoría, la general de auditoría, tiene un área de actividades vulnerables, precisamente por las auditorías. Entonces, es bien importante. Aquí sí va a brincar un montón de gente que va a salir al final con discrepancia fiscal derivado del el match que se va a hacer, que se puede hacer entre la declaración de impuestos y el aviso que va a estar dando American Express y otras tarjetas de servicio, porque no es nada más es la única, hay algunas otras más, no muchas, pero otras más, derivado de los saldos que se están manejando y el abono de recursos, ¿no? Tenemos servicios de comercio exterior. Lo que se agregó es que, aunque tú aduanes o desaduanes y no uses agente aduanal, bien,
tienes que ser actividad vulnerable si haces aduanamiento y desaduanamiento tú solito sin agente. Se unificó lo de la UMA en vez de salario mínimo. Se ampliaron las obligaciones para notarios y corredores públicos y se incluyó precisamente a los mediadores. Importante, por alguna razón la ley dice que a los mediadores privados les aplican las reglas y los supuestos de los notarios. Así es como quedó. Eh, Tenemos obviamente las obligaciones del artículo 18. Se mantienen las mismas. Antes de ver las nuevas, me voy a ir aquí, a la fracción uno. Se mantienen las mismas. Recuerden que la fracción uno pues habla de identificación del cliente, que ahora es identificación y conocimiento del cliente. Ya tienes que conocerlo y para eso pues es el formato de KYC precisamente. Y va adicionado a que ya debe haber una identificación directa. ¿Cuál es la identificación directa? Como en el sistema financiero, tienes que identificar a tu cliente o usuario a través de una identificación oficial expedida por el gobierno y que tú determines en tus políticas que se pueda aceptar. ¿Por qué decimos esto? Pues por la licencia de conducir. Mucha gente no acepta la licencia de conducir como un mecanismo de identificación, pese a que cumple con todos los requisitos, ¿no? Expedida por un gobierno, tiene fotos, tiene firma, pero es altamente falsificable, según se ha dicho. Entonces, en ese sentido, pues no se acepta. Entonces, tu manual, precisamente, y tus políticas, pues tienen que establecerlo. Entonces, esto obviamente les digo, el KYC, el conocimiento del cliente, la identificación que ahora debe de ser directa, ¿sí? Y tenemos obviamente en la fracción 2, pues tenemos nosotros que pedir o determinar el origen de los recursos que se están moviendo y tenemos también que solicitar la cédula de identificación fiscal del cliente o del usuario. En la fracción 3, pues viene la identificación de beneficiario controlador. Aquí es muy sencilla, nomás hay de dos. Si es persona individual o persona física, le tengo que preguntar pues, si él sabe de la existencia de algún beneficiario controlador de esa operación. Si me contesta que no, listo, hasta ahí llegó. Eso muchas veces se hace en el mismo formato de KYC. Si me dice que sí, pues entonces sí le tengo que preguntar que quién es y por qué. Y si es persona jurídica o persona moral, sí o sí debo identificar. Ahí no hay tema. David, si no me quieren dar la información, si es un fideicomiso, si es una entidad extranjera, si cotiza en bolsa, o sea, que de esos supuestos raros, tengo que justificar por qué es imposible la identificación. Ojo, no nomás es que yo lo diga. Acuérdense que Gafi tiene las guías y tiene los lineamientos. Hay una guía de identificación de beneficiario controlador emitida por Gafi. Hay también guías que se refieren a las actividades y profesiones no financieras designadas. Hay otra que se refiere precisamente a servicios jurídicos, por ejemplo, si somos abogados. Hay otra que se refiere a estructuras especiales, que es donde traen los fideicomisos. Entonces tenemos que ir adecuando, pues de acuerdo a la figura, este tema de la identificación del beneficiario controlador. Y aquí lo que tengo que identificar es el beneficiario controlador de mis clientes o usuarios, no mía, sino de mis clientes o usuarios. ¿Sí? Tengo que conservar la información, que eso se quedó exactamente igual, salvo que ahora pues, pasó de 5 a 10 años. David, entonces me van a poder revisar 10 años. A este momento no. A este momento siguen siendo 5 años, a menos que nos modifiquen la legislación. Pero la tengo que conservar 10 años. Está la fracción 6, que es el aviso por sospecha, que estaba en normatividad secundaria, que es el famoso aviso de 24 horas, ¿no? Haya hecho o no haya hecho la operación, si hay alguna acto, actividad u operación que fuera sospechosa de que puede estar involucrado el lavado de dinero, pues en ese momento tengo que dar precisamente el aviso de 24 horas. Y luego llegan ahora sí las obligaciones nuevas, ¿no? Las 7, que es de evaluación de riesgos, que ahora sí ya se tiene que hacer una evaluación de enfoque basado en riesgos. ¿Qué debe tener ese enfoque basado en riesgos? Identificar, analizar, entender y mitigar el riesgo. Esas 4 cosas, ¿sí? David, ¿cómo se va a hacer? Pues hay de a dos. O lo haces a manita, que básicamente es medio artesanal el asunto cuando lo hacemos, los que nos dedicamos a eso. O dos, aquí les va a contar, debe haber más de uno. Yo en México solo conozco uno, pero seguramente a lo mejor hay otro que yo no conozca. Ya hay un software que te permite hacer tu evaluación de riesgos, tu EBR, y de ahí determinar la metodología. Yo ya lo conozco, sí, ya lo manipulé, sí, me gustó, sí. Y es bastante exacto y bastante preciso, al menos en todo lo que yo estuve dándole, ¿no? Porque sí le estuvimos ahí
varios que nos gusta este tema, estuvimos picándole y la verdad es que estuvo interesante. Eh, Quien quiere informes, búsqueme, con mucho gusto le digo, para no hacerle aquí el comercial, pero con muchísimo gusto. Entonces, ahí es donde se puede determinar la metodología de riesgo. Ahora, David, eso que nos estás contando es el sistema automatizado, ¿no? Acuérdense que el sistema automatizado, que es otra obligación precisamente que está en la ley, se basa de tu riesgo. Es decir, primero hago el EBR, luego de ahí el EBR se tiene que plasmar en un manual y luego todo lo que dice ese manual se va al sistema y el sistema tiene que hacer mínimamente lo que el manual dice y que está conforme a la evaluación de riesgos. Entonces, este manual de políticas internas, pues es los criterios para identificar y dar seguimiento, prevenir el lavado de dinero y dar seguimiento también a operaciones de PEPs. Viene lo que es la capacitación obligatoria, que son estos programas de capacitación anuales, que van a ser muy similares a los que se siguen o existen actualmente en materia del sistema financiero. Se estima que van a ser probablemente entre 10 y 40 horas de capacitación. Hay que esperar ahí sí a que salga la normatividad secundaria. La fracción 10, que es el monitoreo automatizado, es esta obligación de monitoreo permanente de operaciones. Y viene lo que es la auditoría, que esa se hará en el 27 para auditar el año 26, ¿no? Entonces, básicamente, digamos que es lo que se hace. Se incorpora el capítulo 4 bis, que es el beneficiario controlador. Ojo, este beneficiario controlador, ahora sí, es el mío. No es el beneficiario controlador de mi cliente usuario como sujeto obligado. Este es el mío de mí. Ahí cada entidad mercantil, todas las mercantiles, anónima, nombre colectivo, social limitada, comandita simple, comandita por acciones, cooperativa, quizás, tienen que identificar a su beneficiario controlador. David, yo ya tengo identificado el beneficiario porque lo hice hace 2 años o del 2022 para efectos fiscales. ¿Ese dictamen me sirve? No. ¿Por qué no me sirve? Porque el artículo 4 de la ley no señala como supletoria la ley tributaria. Entonces, lo que tú hiciste conforme al Código Fiscal y Resolución Miscelánea no puede aplicarse como supletorio, no puede tomarse o considerarse en materia de prevención del lavado de dinero. Tienes que tener un estudio de determinación de beneficiario controlador conforme la guía y la normatividad y las políticas y la legislación en materia de prevención del lavado de dinero. Que el resultado puede ser el mismo, sea el mismo beneficiario controlador, pues igual y sí, igual y no, pero tienes que tener el estudio porque si te lo piden, pues obviamente es multa, ¿no? Entonces es importante que lo hagan. David, ¿ya se puede hacer ahorita en que no haya legislación secundaria, normatividad secundaria? Sí. México pertenece a Gafi y es obvio que la normatividad secundaria no va a estar por abajo de la guía que tiene emitida Gafi. Entonces ya se puede empezar a hacer. O sea, al 80-90% se puede dejar ahorita, nada más esperando los artículos. Y ojo, la normatividad secundaria no crean que va a salir 12 meses después, como dice ahí, ¿eh? Se está esperando que la normatividad secundaria salga en un par de meses para que esté implementada antes de que termine la quinta ronda de evaluación de Gafi y no nada más tengamos la ley, sino ya también toda la normatividad para poderse aplicar y salir mejor evaluados precisamente en la quinta ronda de evaluación. ¿Sale? Una vez que tengas identificado tu beneficiario controlador, pues te vas al portal de la Secretaría de Economía y lo subes. ¿En donde? En un apartado que va a existir, que es precisamente el de registro de beneficiarios controladores. ¿Sí? Eh, los PEPs tienen su marco regulatorio. Si alguno de ustedes maneja PEPs, que esto sí es para sistema financiero, ojo, ustedes. ¿Existe una lista actualmente de PEPs? Sí, la publicó la UIF hace como 2 años. ¿Esa lista está vigente? No. ¿Por qué? Porque ya se cambió. Acuérdense de cuando entró la presidenta Sheinbaum el año pasado, en diciembre ella entró en octubre, pero en diciembre del 24 se hizo una publicación muy grande de reformas constitucionales a la ley orgánica de la Administración Pública Federal también. Se desaparecieron secretarías, se crearon otras nuevas, unas se fusionaron, funciones de una pasaron a otra, organismos constitucionales ya no están, de los constitucionales autónomos se pasaron funciones a secretarías, etcétera. Entonces, el listado de PEPs que existe actualmente no cuadra
con la Administración Pública Federal real. Entonces lo que tenemos nosotros que hacer es hacerlo a manita hasta ahorita, hasta que la UVA, que es la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de Hacienda, tenga listo el estudio que está haciendo de PREPS y lo publique, hasta en ese entonces es a manita. ¿Cómo? Bajo los dos supuestos básicos. De los organismos o entidades públicas, del cargo más alto le cuentas tres para abajo. ¿Cómo voy a saber eso? Pues con los reglamentos interiores de cada entidad, ¿sí? Y esos de ese a tres niveles para abajo es PEP. O dos, ¿sí? Si esa persona, aunque no esté en esos tres niveles, maneja recursos económicos o toma decisiones de relevancia para la entidad, es PEP. O sea, son las dos reglas básicas para determinar un PEP, ¿no? Y eso es importante. Una de las cuestiones también hay que tenemos nosotros que trabajar es las obligaciones que se tienen en los mecanismos de consulta e integración sistémica. Y para acabar, pues aquí están las tablitas, ¿sí? Aquí está la tabla de umbrales de actividades vulnerables para identificación y aviso. Está en UMAS y está en pesos, porque a veces es más fácil aprendernos los pesos que las sumas. Yo les pregunto cuántos son 8,025 UMAS y a lo mejor mucho les falla, ¿no? Pero aquí está en UMAS y está en pesos, cuándo se debe de identificar y cuándo se debe de dar aviso. Recordemos que otra obligación que está vigente ahorita, aunque no haya normatividad secundaria, por ejemplo, es integrar los expedientes únicos. En términos del artículo 11 y 12 de las reglas de carácter general, tenemos que integrar nuestro expediente conforme los anexos, dependiendo qué tipo de persona sea la que tenemos. Persona física nacional, persona física extranjera, persona moral nacional, persona moral extranjera o entidad de gobierno. Entonces ya el anexo me dice qué es lo que yo tengo que tener. Tengo el umbral de actividad vulnerable, conforme el artículo 17 también de la LFIORPE. Aquí está la continuación de las vulnerables. Aquí están los umbrales de fedatario público, por si a alguien le interesa el tema de los fedatarios. Y aquí está el umbral de pagos en efectivo. Es decir, cuánto puedo recibir en efectivo de cada una de las fracciones que están establecidas en el artículo 32. Y también viene en UMAS y viene en pesos. Desde luego está el tema de sanciones, eso es el tema de multas, ¿sí? Aquí está el cuadrito para que no tengan que aprenderse el artículo. Viene la fracción y el artículo, el desglose de la infracción, la multa en UMAS y la multa en pesos. La multa más baja son 22,000 pesos, redondeándola, y la multa más alta está arriba de los 7 millones, son 7,350,000 pesos. La multa más alta. Y ojo, esta es por cada incumplimiento. No es que te visitaron y encontraron 20 incumplimientos y te multan con 7, no. Van a multar por cada incumplimiento que se dio. Existe todavía este tema que le llaman el perdón administrativo a muchos, que es el artículo 55, que dice que la Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor por única ocasión por todas las faltas en las que se incurra en esa única ocasión, siempre y cuando pues no hayas tenido un procedimiento que sea espontáneo, ¿no? Esa es una cuestión también, ahí importante que se tiene que ver. Si ya se ejerció esta opción, bueno, lo que te queda es pues una condonación de hasta el 50% del valor de la multa, ¿no? Y eso está en el 55 y el 56 me dice que a ciertos sujetos obligados que hacen actividades vulnerables se les podría revocar el permiso o autorización para que trabajen. ¿Quiénes podrían ser? Pues los de juegos, rifas y sorteos, por ejemplo, ¿no? Los agentes aduanales, los notarios, los corredores, todos aquellos que tienen una autorización para ejercer esa actividad. Eh, Tengo que ver la impugnación de sanciones, puede ser en el recurso de revisión o en el procedimiento contencioso administrativo, y viene el tema de delitos. Hay tres delitos que son delitos especiales, al estar en una ley que no es el Código Penal, y pues el artículo 62, fracción primera, me dice, este delito tradicionalmente es del cliente usuario, que es el que proporciona la información para el aviso, la información, documentación, datos o imágenes, y que es precisamente esa información, documentación, datos o imágenes sean falsos. La segunda ya es interna del sujeto obligado, es modifique o altere información, documentación, datos o imágenes destinados a ser incorporados a los avisos o desahogos de requerimientos de información. Y el tercero es si incorporas copias
¿sí? Que no están legibles. ¿No se les ha pasado que de repente ves el documento y dices, puta, esto está ilegible? Bueno, no nada más la copia. Si a mano el cliente usuario te lo llenó con una letra que ni Dios Padre le entiende, o sea, él tiene letra de doctor y tú tienes que ser farmacéutico para entenderle, también puedes estar en ese supuesto. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿sí? La información, documentación, datos o imágenes que tú pudieras agregar o incorporar son ilegibles y no permite el conocimiento del contenido. Oye, David, pero fue sin querer. Ah, es que el delito previsto admite la comisión culposa, o sea, también sin querer es delito. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Las entidades que hacen muchas operaciones se les recomienda tener algo que se llama mesa de control, precisamente para poder evitar todo esto. Y para acabar, pues en la reforma al Código Penal Federal en el 400 bis, básicamente lo que modificaron es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá tener el carácter, o tendrá, mejor dicho, el carácter de víctima u ofendida para principalmente la presentación de recursos que pudieran darse derivados del procedimiento en materia penal. Eh, digamos, es lo que se hizo. En los transitorios viene la entrada en vigencia, que para hacerse las más sencillas está en este cuadrito. La reforma entró en vigor el 17 de julio. La modificación de reglas de carácter general se tiene hasta 12 meses después, o sea, el 17 de julio del 26 como mucho. Va a salir antes de que acabe este año, se los puedo asegurar. El inicio del periodo anual para capacitación y auditoría sí está establecido el 1 de enero del 26. Las reglas aplicables a las nuevas obligaciones, pues según las reglas futuras, que son estas que van a salir en un par de meses, y el programa para organizaciones de la sociedad civil, que es el programa de simplificación y la capacitación, son 6 meses después de que salgan las reglas, ¿no? De carácter general, incluyendo también las reformas locales a los artículos, ¿sí? Si alguno de ustedes tiene preguntas, dudas o demás que quiera hacerlas de forma directa, ahí está un QR en el que pueden llenar un formulario para asesoría o consultoría de cualquier tipo. Y pues finalmente, antes de pasar a la última, agradecerle mucho a la asociación, a ustedes como seres cambiarios y transmisores de dinero, y si no lo son, como interesados en la materia, a Jorge López también por la invitación. Ahí están mis redes sociales, donde me pueden seguir, también me pueden encontrar mi canal de YouTube, mi página de LinkedIn y los chats que tenemos de oficiales de cumplimiento de compliance, de prevención del lavado de dinero, de temas de impuestos, de temas de ESG y temas digitales. Yo les agradezco muchísimo y quedo a la orden. Muchísimas gracias por la invitación, querido Jorge. Espero no haberlos aburrido de este tema, que seguramente todos ustedes son expertos y especialistas en la materia, pero sí quería contárselos desde este lado, cómo es que lo estamos viendo y sobre todo cómo es que lo estamos viviendo y pues lo estamos trabajando, sobre todo desde un punto de vista bien importante. Y aquí le voy a dar la palabra precisamente a RegCheck, que finalmente pues también es parte de esta exposición, porque una parte bien interesante es el sistema automatizado. ¿Cómo le van a hacer los chiquitos y los vulnerables para poder tener un sistema automatizado ahí, importante, digamos, y que les funcione precisamente para los pequeños? Por ejemplo, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Quiénes están sufriendo ahorita eso? ¿Mediadores? Porque para ser mediador puede ser tú solito y un asistente y se acabó. Agentes inmobiliarios, que hay muy chiquitos, por ejemplo, también. Vendedores de autos que son muy pequeñitos y que te dicen, oye, ¿y cómo le voy a hacer para cumplir con todo esto, no? Entonces, ahí es exactamente donde entran entidades como RegCheck y como otros sistemas que finalmente, pues ahí están. Yo los tengo que dejar porque tengo que salir corriendo ahorita aquí en Guatemala, mi querido Jorge. Le voy a seguir aquí. Nada más tengo que atender rápidamente aquí un tema, unos 5 minutos, y regreso, pero sigo conectado. Le cedo la palabra a los colegas. Muchísimas gracias y les mando un gran abrazo. Hola, hola, un gusto poder otra vez verlos. Y bueno, como bien lo platicábamos, digo, también el reto de las actividades vulnerables es importante y tienen que automatizar muchos procesos. La verdad es que también me gustaría a mí hablarles, entiendo que obviamente aquí hay transmisores de dinero, centros cambiarios, y me gustaría tocar algo importante que nos ha pasado que nos ha pasado en las últimas meses, y sobre todo platicarles desde la experiencia que nos han tocado en temas de la auditoría de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
con algunos de nuestros clientes. Por ejemplo, y por eso creo que voy a tocar ahí algunos puntos importantes, ustedes estando en el ramo de transmisores de dinero, centros cambiarios, casas de cambio, evidentemente siempre hay que estar atentos a qué es lo que usualmente nos piden en una auditoría a la bancaria. Y era parte de esta reunión platicarles un poquito de esto y literal lo que les voy a platicar y qué son los puntos que están revisando, no solo del sistema automatizado, que también es parte importante, sino otros elementos, cuáles son los que pues nos tocaron revisar junto con el tema de la comisión. Así que son 5 puntos muy sencillos, son 4 puntos muy sencillos que nos tocaron hace 2 semanas en la visita con un cliente y creo que vale la pena en este foro platicarlo, ponerlo un poquito en contexto y darles información que seguramente les puede ser mucho de utilidad. Sé que muchos de estos puntos ya los tienen cubiertos, pero si no, también aprovechar para poder actualizarlos. Entonces, tengo una pequeña presentación donde abordamos estos principales puntos y bueno, adelante. Creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, correcto. De acuerdo. Entonces, pues prácticamente en esta auditoría que nos tocó, digo, tampoco me gusta, sé que ya vamos sobre el tiempo y seré muy breve, pero tocaré los principales puntos. En esta auditoría que nos tocó, les platicaba hace no más de 2 semanas con uno de nuestros clientes, específicamente del sector de transmisores de dinero, cuáles son los puntos que revisó en este caso la autoridad y que nos tocó a nosotros como un sistema automatizado de estar desplegando. Uno, sé que ya lo tienen, pero el tema de la evaluación de usuarios y beneficiarios. Entonces, bajo esta particular información, uno, lo primero que estaban revisando es que la información y el expediente digital estuviera lo más completo posible. Evidentemente, ya lo platicaba el doctor David hace unos segundos, también revisan el tema de la información, por ejemplo, si estamos guardando un comprobante de domicilio que realmente sea legible. Y bueno, parte de esta primera vertical, obviamente validar, o lo que decían, oye, a este usuario que acabas de integrar, lo validaste contra listas de vigilancia y evidentemente pues ahí las bitácoras donde hacíamos esta validación pues estaban. Entonces con esto pues tenemos por ahí un check de varios puntos que estaban viendo en el tema de la información. Dos, también están revisando el grado de riesgo. Recuerden que muchas veces tenemos un grado de riesgo inicial, pero eventualmente tenemos que seguir monitoreando a algunos clientes ya con información tal vez transaccional. Entonces, también estaban revisando este aspecto importante. Recordemos que con esto tenemos que tener ahí algunas matrices como el tipo de usuario, el tipo de servicio que está utilizando, la frecuencia de las operaciones, etcétera. Entonces, todos estos elementos de riesgo son parte de esta revisión que nos tocó estar ahí presentes y bueno, prácticamente hacer las revisiones periódicas y la actualización de nuestra misma matriz. Entonces, creo que estos, hablando a muy alto nivel de los principales puntos de la información de los usuarios y beneficiarios, son los por los cuales se iba a la autoridad. Y otro aspecto relevante, pues, es el tema de que estén bien alineados los productos. ¿A qué me refiero con esto? Evidentemente, cada uno de los tipos de sujeto obligado tienen distintas operaciones. Entonces, algo que veían es, y le preguntaban abiertamente, oye, pues, ¿cuáles son tus productos? Digo, obviamente ya lo tenían en el mapa, pero ¿cuáles son los productos? Y esos productos tenían ciertas configuraciones. Entonces, algo que teníamos que ver es los productos que teníamos, por ejemplo, cada reglas específicas para cada producto, si eran temas de dispersión de SPAY, por ejemplo, si eran temas de remesas, etcétera, si eran temas de intercambio, los montos que estaban operando, cómo los estaban operando, etcétera. Entonces, esta alineación siempre es importante y al final parece obvio, pero es algo que también revisa la autoridad y dentro de este aspecto, pues los diferentes canales, ¿no? Y preguntaban, oye, ¿tu canal es digital? En este caso para esta empresa sí, todo era digitalizado, entonces tenían que tener ciertos controles, ¿no? Entonces creo que desde aquí también esa alineación en el tema de los productos es algo que normalmente revisan y a ustedes que están en el medio, pues que lo puedan tener ahí en el radar muy presente. Otros elementos que también estaban ahí considerando es el tema del monitoreo transaccional.
Entonces, aquí particularmente, de forma muy resumida, era la detección de operaciones fraccionadas, obviamente tener parametrizados todos los reportes, como bien saben, hay ciertos reportes ahí típicos o ciertas alertas que ya tienen que estar metidas dentro de la plataforma y poder identificar si eran nacionales, internacionales, transferencias, remesas, etcétera. Todos estos elementos hay que tenerlos muy bien monitoreados y la configuración de ciertos umbrales, ¿no? Reiteramos ahí, depende del canal, si es sucursal, poder identificar cuáles son los elementos, si es un tema de alguna aplicación digital, también tenerlo bien mapeados y hasta el tema de corresponsales. Entonces, todos estos monitoreos transaccionales tienen que estar en los sistemas automatizados, es parte de lo que la autoridad revisa, que estén bien parametrizados, y evidentemente hay flujos que te dicen, a ver, córreme estas operaciones y que la plataforma tiene que estar levantando las alertas, ¿no? Entonces, obviamente todo esto en un sistema controlado y que la autoridad revise que realmente todos estos elementos vienen configurados y que te da las alertas que correspondan, ¿vale? Y otro de los elementos que también siempre son recurrentes en estas revisiones de la autoridad, pues es la parte de la generación de los reportes. Suena muchas veces lógico y obvio que están en la plataforma, pero hay ocasiones que, por ejemplo, para este cliente en particular, ellos no hacían el tema de uso de efectivo. Sin embargo, la autoridad te pide que ese tipo de reporte, ese tipo de alerta esté parametrizado aun cuando no lo tengas. Entonces, ¿a qué voy? Tenemos que tener bien identificado cuáles son las operaciones relevantes, las inusuales, las internas preocupantes, las transferencias internacionales, y aunque tal vez no tengamos ese producto en particular, hay que tenerlo dentro del sistema para no tener ahí alguna observación o algún hallazgo que nos llegue a hacer la autoridad. Y evidentemente buscan todo el tema de la trazabilidad de las operaciones, ¿no? Desde a dónde se va ese dinero, a dónde se manda, etcétera. Y bueno, prácticamente las bitácoras del sistema, cuánta información ingresa, cuándo se detona una alerta, si ya se dictaminó, si sigue en algún proceso en revisión o ya está cerrada, etcétera. Entonces, en la mañana estábamos en una de las reuniones que estaba el maestro Gerardo Noches, y él hablaba de ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, el uso de múltiples remitentes al mismo beneficiario, el tema de identificar qué transacciones estamos demandando de manera repetitiva a ciertos países o a ciertas zonas geográficas. Entonces, todos estos elementos también se pueden configurar dentro de la plataforma, y muchas veces lo que nos da como un valor agregado es decirle a la autoridad, mira, tengo todo lo que nos pide ley y está aquí, mira, viene tal, 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 como viene este punto y coma en la disposición de carácter general, pero también tenemos algunos otros elementos de buenas prácticas y los podemos tener ahí habilitados. Entonces, prácticamente lo que les quería platicar en el tema de los sistemas automatizados y lo que nos tocó vivir hace un par de semanas atrás, sobre todo estos 4 puntos, reitero, la parte de la información de los usuarios y beneficiarios, que también lo platicábamos en otros foros, la parte de alinear cada uno de los productos que tiene el sujeto obligado, tenerlos muy bien parametrizados, muy bien armados. Por último, monitorear cada una de las operaciones que tienen nuestros usuarios en relación a los productos que llegan a manejar, y evidentemente, y creo que uno de los puntos más importantes, es tener bien configuradas las alertas, porque al final ya, y seguramente si alguna vez le habrá tocado a alguno de ustedes estas revisiones, pues si hacen qué parámetros, cómo lo tienes identificado. Entonces, siempre es importante tener los sistemas automatizados bien calibrados para cada uno de los sectores. Y bueno, evidentemente creo que era importante mencionar, sobre todo de lo que nos tocó hace un par de semanas, el tema también da para mucha revisión y seguramente pudieran haber ahí algunas dudas. Prácticamente busquen un partner que los pueda soportar, que pueda estar con ustedes en estas auditorías. Si bien algunas veces nos las mandan de manera anticipada, en 2 o 3 semanas hacemos la auditoría, y hay algunas que llegan ahí en la autoridad, pues que también tengan un socio o un partner tecnológico o algún consultor que les pueda ayudar a resolver todos estos puntos. Entonces, esto se vuelve clave, y siempre reitero, es importante que la información que están recopilando de sus usuarios, las operaciones o transacciones, toda esa información venga limpia o lo más completa posible, para que cuando se automaticen ciertos procesos, pues evidentemente
corran todo lo que se deba de correr y nos den los resultados que esperados, ¿no? Sobre todo, reiterando en este proceso de las auditorías, en este caso de la bancaria que nos tocó en algún momento, si están muy vigilantes de qué información entra, cómo se configura dentro de la plataforma, qué te arroja lo que esperan. Y bueno, la verdad es que es lo que les queríamos platicar, al menos de la experiencia que tuvimos hace un par de semanas en esta industria, para que ustedes lo puedan estar considerando. Si tienen esta información, que bien y ya tengan ese check, pero si les hace falta alguna actualización de algún dato, alguna alerta o de algún parámetro, vale la pena regresar, ver que todo esté check y si no, hacer las actualizaciones necesarias. Entonces, de nuestro lado era parte de lo que les queríamos platicar, cómo nos fue en esta vertical y bueno, ya nada más ahí complementar igual de la parte de tecnología de RegCheck que nos ha tocado vivir en este proceso. Entonces, la verdad es que fue muy sencillo, les agradezco mucho el tiempo y espero que como lo han platicado los otros ponentes, esta información que luego nos toca vivir en distintos medios, que la tomen, hagan una retrospectiva para ver si tienen los controles y si no, actualizarlos, que creo que ese es el valor real de este tipo de reuniones y nuevamente agradecidos por este pequeño espacio que nos han brindado. Al contrario, muchas gracias, Jorge. Y pues bueno, como siempre, todo lo que sea apoyo para cumplir con todos estos requisitos siempre es muy valioso. Si les parece, abrimos la sesión para las preguntas para el doctor. Tenemos una que nos dice, ¿cuáles serían tus recomendaciones para las modificaciones a la metodología de enfoque basado en riesgos desde el punto de vista de la Orden Ejecutiva de Estados Unidos al designar las organizaciones criminales en México como terroristas? Bien, a ver, básicamente la orden ejecutiva pues es un decreto, digo, es el equivalente a un decreto nuestro, ¿no? ¿Tiene fuerza de ley? No, pero tiene una fuerza brutal desde el punto de vista de la aplicación de, del poder, vamos a llamarlo, del poder ejecutivo de ella, lo que es el Departamento del Tesoro y agencias del orden público, ¿no? Entonces, lo que yo te diría es, con independencia de si eres sujeto obligado o no de la ley antilavado, si eres sistema financiero o no, o sea, todas las empresas de este país, en mi opinión, como parte de su adaptación de metodología, deberían tener una debida diligencia reforzada e implementada. Es decir, todos deberíamos estar teniendo acceso a un sistema que nos permita verificar en listas negras que con quien estamos teniendo relaciones comerciales no son malos, o sea, no son malandros, no. Dirían en mi rancho, no son de la maña. ¿Por qué? Porque si yo tengo relación con ellos, no nada más, derivado de esta orden ejecutiva, no voy a estar teniendo relación para temas de lavado de dinero. La relación va a ser para temas de financiamiento al terrorismo. ¿Por qué? Porque están designadas como organizaciones terroristas extranjeras en Estados Unidos. Entonces, las sanciones pueden ser mucho más grave, ¿no? Que para un tema de PLD. Entonces, yo lo que les recomiendo es, uno, aunque no sean entidades financieras o sujetas al régimen de PLD, implementen un tema de buena práctica basada en los artículos 11 y 12 de las reglas de carácter general para que integren un expediente como Dios manda de sus clientes o usuarios. Dos, implementen los temas de revisión en listas. Y tres, al menos los formatos de KYC. Todo esto parece mucho trabajo, pero en realidad si tienen un buen sistema automatizado, se puede resolver. Y los sistemas automatizados no son exclusivos de los que hacen actividades vulnerables o están sujetos al régimen de PLD. No, cualquiera puede tenerlo. No tan completo como la versión para PLD, pero sí existen versiones más light, más soft, vamos a llamarlo así, que son para una debida diligencia reforzada. Eso es de lo primerito que yo haría. Y si se puede, pues ya que es la carta Santa Claus, pues obviamente tener un oficial de cumplimiento o una mesa de control que verifique que se estén haciendo adecuadamente las cosas, ¿no? Esa es la recomendación que yo daría. Muchas gracias, David. Lo demás que tenemos aquí en el chat son felicitaciones, que es un placer siempre escucharte. Nos dice Jorge López que
Muchas gracias por enriquecer al foro de la ANSECTD con tu perspectiva y por siempre compartir de manera desinteresada tu trabajo e información. Un abrazo afectuoso y bendiciones. Si te No, parece muchísimas bien, gracias a ustedes. al contrario, muchas gracias. Si te parece bien, vamos a proceder, si no tienes inconveniente, a tomar una foto para que tengamos nuestras memorias de esta convención. No, Solamente les pedimos a quienes quieran participar en la foto con nosotros abrir su cámara y en el cuadro que les aparece donde dice permitir, darle clic por favor y ahí tenemos la foto. Te la compartimos con mucho gusto, David, que debes tener una enorme gracias. posición en todos los foros que participas. Por otro lado, Muchísimas gracias. aprovechamos para hacerte entrega de tu reconocimiento como conferencista. Este está firmado por el licenciado Jorge Ramiro López Soto en su carácter de director general de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, por instrucciones del órgano colegiado de dirección de esta misma asociación, y está dirigido al doctor David Merino Telles. Muchísimas gracias, David, por tu valiosa conferencia y te cedo la palabra para la clausura de los trabajos del día de hoy y agradecer a todos los participantes que aún se encuentran con nosotros en este día. Muchísimas gracias. Bueno, es un honor y un gusto el poder clausurar eh, esta 23ª convención y sobre todo, pues el felicitarlos porque siempre la capacitación es buena y cuando la capacitación es de calidad, pues mejor. Y no me refiero a mí, sino a todos los colegas que ya estuvieron aquí anteriormente. Eh, Quiero también invitarlos a que se mantengan muy al pendiente. Se están modificando muchas leyes. Le decía yo entre broma y en serio a mis amigos que los que somos ya un poquito generación más anterior, más clásica, estamos básicamente estudiando la carrera de nuevo. Se han modificado más de 100 leyes en los últimos años, principalmente en temas de derecho administrativo, pero también ha habido cambios fundamentales, como el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y, por ejemplo, familiares, que modificó pues, todo el bagaje jurídico y como el derecho civil es la supletoria de muchísimas normas, pues por ende otras. Entonces hay que mantenernos actualizados, hay que trabajar mucho, hay que hacer equipo, por favor. Desde aquí no importa si tú eres de una ideología o de otra, si eres de una empresa u otra, si somos competencia inclusive, todos estamos en el mismo barco, todos estamos luchando por lo mismo y en ese sentido es muy valioso lo que hace la asociación. Yo le agradezco al presidente, Jorge López, presidente de, siempre lo digo mal, ANSECT, este, Quedé. así es, de ANSECT, TV, jeje, la invitación. Y bueno, pues siendo las 3:17 del día 28 de agosto del 2025, damos por clausurada la 23ª Convención Nacional de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero. Muchísimas gracias y que tengan todos una excelente tarde. Gracias, David. Gracias a todos.